Wendigo es una criatura mítica de las leyendas algonquinas. Algunos sostienen que se trata de un espíritu que, en determinadas circunstancias, logra materializarse e incluso poseer el cuerpo de un ser humano. Casi siempre el Wendigo es descrito como un ser diabólico, aunque nadie, salvo sus víctimas, saben cómo es realmente. El Wendigo se anuncia en el aire, se presiente como un viento que paraliza la naturaleza durante los meses de invierno. Nunca deja señales de sus ataques, salvo, quizás, sus huellas. Algunos sostienen que el Wendigo toma de la mano a sus víctimas y las obliga a correr a la par suya. Las zancadas, cada vez más espaciadas, denuncian una velocidad anormal para un ser bípedo. Las pisadas humanas pronto se deshacen en la nieve, incapaces de seguirle el paso, hasta que ambas se pierden entre los árboles. Otros afirman que el final de su rastro indica el lugar preciso en donde el Wendigo elevó por los aires a su víctima, acaso para devorarla en las heladas fronteras del cielo. Originalmente el Wendigo encarnaba el tabú del canibalismo, hecho que se confirma por los propios pueblos algonquinos, quienes consideraban que todo aquel que probara carne humana, aun en circunstancias de extrema necesidad, tarde o temprano se convertiría en un vehículo del Wendigo. Este mito, cuya antigüedad sería difícil de calcular, fue adoptado por la psiquiatría. La psicosis Wendigo-psichosis, es un diagnóstico poco habitual que combina tanto el desorden cultural del canibalismo, es decir, el impulso obsesivo por comer carne humana, incluso la propia, y el miedo a convertirse en víctima de tales obsesiones. Esta condición, sostienen algunos especialistas, ocurre con cierta frecuencia en el pueblo algonquino. Ahora bien, el Wendigo logró trascender el ámbito del mito y la psiquiatría, y se ha convertido en una pieza habitual del relato de terror. Estos Wendigos literarios, vástagos de la leyenda, son criaturas glótonas, avaras, proclives al desenfreno gastronómico. No importa cuánto coman, nunca logran alcanzar un estado de satisfacción. Como en tantos otros casos, el cuento de terror logró comprender mejor los rasgos esenciales de una tradición, incluso mejor que la psicología y la antropología. Algunos especialistas sostienen que el Wendigo, en realidad, es un mito cultural, y no una expresión de psicosis local. Los pueblos algonquinos utilizan la leyenda del Wendigo para subrayar los peligros de la glotonería y la avaricia. De hecho, cualquier persona que se abandone a la avaricia puede convertirse en un Wendigo, anuncian las leyendas. El único remedio para prevenir esta metamorfosis es favoreciendo la moderación y el cooperativismo. Ya convertido, el Wendigo es una criatura insaciable. Nada puede desviarlo de su deseo atroz por comer carne humana. En este sentido, nos recuerda a los viejos vampiros de las leyendas europeas, quienes prescindían del refinamiento y la elegancia del romanticismo y se entregaban gozosamente a los excesos de la voracidad. El debate sobre si el Wendigo representa un desorden psicológico real o es apenas una leyenda colorida, se instaló a comienzos del siglo XX. En cierta forma, aún continúa desarrollándose, aunque cada vez con menos adeptos. En realidad, esa malinterpretación del mito algonquino reafirma la inteligencia e intuición de ese pueblo. En última instancia, el Wendigo es un símbolo de la avaricia del hombre blanco, un ser incorpóreo, traslúcido, que no parece atado a las leyes de la naturaleza, a sus ciclos y cambios estacionales, y que, en cambio, es gobernado por una insaciable voracidad por cosas que no necesita realmente. La primera mención literaria del Wendigo se produjo en el clásico de Henry Wadsworth Longfellow, La canción de Hiawatha, The Song of Hiawatha, fechado en 1855. Allí se habla de los Wendigos, una raza de gigantes horrorosos. Desde luego que la aparición más notable del Wendigo en la literatura proviene del relato de Algernon Blackwood, El Wendigo, de Wendigo, 1910, donde una criatura inmemorial acecha un campamento y aterroriza a sus habitantes de una forma que difícilmente podamos hallar en otro relato. Stephen King menciona de pasada al Wendigo en la novela de terror Cementerio de Animales, Pet Sematary, y Auguste Verlet, confesó admirador de Algernon Blackwood, decidió escribir una especie de secuela de El Wendigo titulada Itakua, relacionando a esta antigua criatura del folclore algonquino con los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. La ceremonia satánica conocida como Misa Negra tiene un solo requisito para considerarse exitosa: impactar. Y su historia, por cierto, posee algunas curiosidades capaces de impactar a cualquiera, aunque en un sentido inverso al deseado por sus devotos. La Misa Negra es, como toda ceremonia, un ritual que no prescinde de la teatralidad.
se basa principalmente en la inversión de los principios de la misa católica tradicional, es decir, en una especie de pesadilla en donde los símbolos, las palabras y los actos del sacerdote se invierten para producir una atmósfera de herejía y blasfemia acorde a las pretensiones del maligno. Contrariamente a lo que muchos creen, la misa negra que actualmente se practica no posee una larga historia. De hecho, la mayoría de sus características proceden de la invención de los ocultistas del siglo XIX. Poco se sabe sobre los rituales que se practicaban en la Edad Media. De hecho, solo sobreviven unas pocas referencias a las misas negras celebradas durante el siglo XVII. Esto, sin embargo, no ha impedido que la misa negra ocupe un rol preponderante en la imaginación popular. Desde luego, como acto emplazado en el imaginario popular, la misa negra está directamente asociada a los oscuros ritos de antaño, tamizados por el recuerdo del baile de las brujas, sus escobas voladoras, y una serie de herejías derivadas del cristianismo, como por ejemplo, las reuniones escandalosas de los hermanos del libre espíritu, Brethren of the Free Spirit, movimiento que floreció en el norte de Europa durante el siglo XIV y que llegaría a convertirse en un verdadero flagelo. La misa negra actual tal vez proceda de esta corriente. El Papa Clemente V, que llegaría a declararla herética en el Concilio de Viena de 1311, expuso que el momento central del rito se producía durante el acto carnal de un hombre y una mujer sobre un altar, justo en el instante en donde se consagra la hostia. Los caballeros templarios también fueron acusados de pervertir la misa a través de una serie de transgresiones de índole sexual. Finalmente, el sabbat de las brujas, aquellas reuniones en el bosque donde supuestamente se mantenían relaciones ilegítimas con el demonio, pueden ser admitidos como una especie de trasfondo histórico de la misa negra. Algunos demonólogos han observado que el sabbat de las brujas era en realidad una completa inversión de los términos de la misa católica, en este caso dedicada a Lucifer en tanto mono de Dios. El diablo, naturalmente, representaba a Dios, así como otros objetos católicos eran utilizados de forma inversa al de su uso sagrado. Crucifijos, velas, campanas, altares, etc. Hay que señalar que este tipo de reuniones se practicaban en una época en la cual la misa católica también era utilizada para inducir el mal. Por ejemplo, el Concilio de Toledo de 1694 condenó a los sacerdotes que celebraban la Eucaristía con fines nefastos. Uno de los hábitos más populares era celebrar la misa de los muertos y, en vez de nombrar a la persona fallecida, se pronunciaba el nombre a alguien a quien se quería perjudicar. Esto, desde luego, era un servicio que los sacerdotes católicos menos devotos solían practicar a cambio de dinero. De modo que, en cierta forma, por aquel entonces la misa negra era innecesaria. Solo se necesitaba algo de dinero y un sacerdote ambicioso y perverso para que él mismo practique el ritual. Hasta la reina de Francia, Catalina de Medici, fue acusada de solventar una misa negra en donde se realizó un sacrificio humano para curar a su hijo enfermo, Philippe. Existen muy pocos libros prohibidos donde se den claras instrucciones para realizar la misa negra. El Grimorio de Honorio suele ser citado con este propósito, aunque en sus páginas no se encuentra nada que tenga que ver con la misa negra y, en cambio, con algunas alteraciones y licencias dentro de la misa católica, por ejemplo, el sacrificio de un gallo. La asociación entre la misa negra, el satanismo, y especialmente el sexo, se produjo de forma paulatina, casi siempre de la mano de algún personaje notablemente perverso, por ejemplo, el barón Gilles de Rais, quien asesinó a docenas de inocentes y practicó, en simultáneo, toda clase de horrorosos abusos. También es conocido el caso de Madame de Montespan, ya dentro de la corte francesa, que involucró acusaciones de aborto, adulterio y envenenamientos. Algo que también se repite en la monstruosa historia de Elisabeth Báthory, por ejemplo, o en la de Madame la Voisin y sus misas negras, sacrificios y ritos satánicos, donde los cuerpos de las mujeres eran empleados como altar para las más odiosas ofrendas. En el caso de la Montespan, se dice que sus misas negras exigían una fecha precisa, que coincidía con su periodo, momento en el que se mezclaban esos fluidos con otros producidos por una corte de varones onanistas. El resultado era cocido en una preparación que luego sustituía a la hostia. Este cuestionable hábito culinario luego sería elevado a la insensatez absoluta de la mano de Aleister Crowley y sus tortas de luz. Especie de Eucaristía diabólica donde convergen a todos los fluidos corporales y aún otros de desconocida procedencia.
Pero tal vez la conexión mejor registrada entre la misa negra y la perversión sea el mismísimo Marqués de Sade, acusado de satanista y libertino, y a quien se le atribuía cierta frecuentación con el demonio Sorneo. No obstante, lo único cierto es que el Marqués escribió escenas escandalosas que ocurrían dentro de la misa católica, por ejemplo, en su novela Justine y Juliette, donde una misa común y corriente es transformada en una verdadera bacanal aunque sin intenciones diabólicas, es decir, meramente como entretenimiento de orden erótico. Desde luego, si alguien se atreve a sodomizar al Papa en un escrito, justo después de hacerlo pronunciar las palabras sagradas de la Eucaristía a través de una sucesión escatológica de flatos, probablemente sea acusado de satanista. El autor decadentista J.K. Huysmans, que dicho sea de paso sostuvo haberse acostado con un súcubo, se interesó fuertemente en el ocultismo, a tal punto que en su novela Allá lejos la vas, formula algunas claves que hicieron suponer a sus contemporáneos que de hecho era un asiduo concurrente a esta clase de tertulias. El ocultista Gerard Encausse, mejor conocido como Patus, aclaró que las pretensiones de Huysmans provenían, a lo sumo, de los párrafos exaltados de una enciclopedia Larousse. En resumen, son menos las verdades que los mitos alrededor de la misa negra. Esto se debe, en parte, a que un ritual que busca invertir los términos de otro necesita prescindir del canon, de lo establecido, de las normas. Razón por la cual, la misa negra es más un acto que un rito, que incluso puede practicarse sin que sus oficiantes lo adviertan. Uno puede, por ejemplo, asumir la postura de un cretino autónomo y, sin notarlo, ser el intérprete de un siniestro ritual que se repite en todos los hombres desde la noche de los tiempos. Noviembre de 2018. A un centro de atención médica, ubicado en un suburbio pueblerino muy tranquilo en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, arriba el llamado de una mujer, encolerizada en su perturbación, describiendo una escena más gráfica de lo que realmente terminó siendo. Ante la desesperación de ver a su hijo tendido en el suelo en, lo que parecía ser, una escena mortífera, sin reacción alguna ni signos vitales. Creían con certeza que se trataba de una descompensación, dado que en ningún momento la madre detalló haber visto sangre ni alguna herida. Los paramédicos llegaron al cabo de unos minutos. Un masculino de 15 años en la puerta de entrada de su habitación, vestido únicamente con un boxer y calcetines. La palabra de la madre versus el saber de los enfermeros fue una disputa que no tardó en consumarse. Los signos vitales eran muy bajos, todavía seguía vivo, pero no sabían si lo seguiría estando. Trasladado de urgencia a la guardia, se le reanimó durante 40 minutos ante la expectación de sus padres. Y sus caras se tornaron en una expresión que vacilaba entre estar horrorizados y estar vacíos por dentro. Al ser declarado muerto a las 2:35 am, los forenses entraron, como en una jornada más, a llevarse a un fallecido más. Fue un suicidio, pero nunca circuló la causa, probablemente por orden de los padres o porque era más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ni siquiera los que sintieron de cerca sus problemas pudieron preverlo. Él era incapaz de hacerse daño a sí mismo que no fuera en lo sentimental. Todos destacaron el mismo aspecto, aunque irrelevante, para él debe haber sido uno de sus disparadores. Sus compañeros, quienes lo vieron por última vez, dicen que se lo veía risueño, hacía chistes y hablaba con ellos y su grupito de amigos. A la vez, estaba desanimado, incapaz de hacer actividades, escuchaba mucha música y era un punto tal, que todos tenían en común la idea de que él no estaba bien. Uno de ellos confesó que él era mucho de escribir las cosas que sentía, o de retratarlas en otras personas y crear historias estrafalarias, sangrientas y oscuras. Tanto las autoridades del colegio y como sus padres se interesaron en el contundente mensaje que dio, tanto así que comenzaron a investigar. Para ellos no era sano investigar la obra de su hijo en medio del duelo, y más al ver lo que allí estaba escrito, pero nunca pasaron por alto ningún archivo de texto. Y menos uno en particular, en una connotación casi mediática explicando el significado de algo cuya naturaleza no se menciona. Ese mensaje críptico no era fácil de entender y no había trascendido en absoluto. Invadidos por la memoria, movieron todos los archivos de su computadora personal a un disco externo, donde se haría una copia en otro ordenador, para tener todos los manuscritos al alcance. No se dieron cuenta que, entre tanta escritura, había algo que destacaba. Era bien sabido que este chico era muy aficionado a la edición de vídeos y de audio, y en el colegio le era algo muy rentable con las notas. Podía alardear y hasta dar clases sobre ello, era un buen orador. En una de las carpetas llamó la atención una pieza de audio en formato MP3 bajo el nombre Exp7 acompañada de un proyecto de Sony Vegas bajo el mismo título.
En las propiedades del archivo de audio, aparecían las fechas de creación y de última apertura, habiendo sido creado en octubre y abierto por última vez 2 días antes de su muerte. Tenía una duración total de 11 minutos. Cuando sus padres abrieron el archivo y comenzó a reproducirse, les extrañó de una manera muy particular. Ellos pensaban que sería él hablando sobre algún tema, practicando su forma de hablar. Terminaron de escucharlo por completo, 11 minutos en total, y no se pudieron llevar otra cosa que las manos a la cabeza ante la incertidumbre tan grande que acaparaba esta pieza. No quedaba otra que recurrir a la investigación exhaustiva, con colaboración de sus amigos y de la policía, para poder darle un sentido. Fue ahí cuando recordaron el escrito detallando algo incógnito, que no parecía tener mucho sentido y repleto de pesimismo. Este muchacho veía en la música experimental un sentimiento particular, el cual pensaba podía desahogar penas y dejar mensajes para que alguien, si llegaba a escucharlo, intentara descubrir. La verdad era que no había nada subliminal significativo, solo referencias a su estado de ánimo melancólico y poco estable. El audio fue compuesto en septiembre de 2018 y nunca más fue abierto hasta 2 días antes de que se suicidara, esto según los investigadores. Sus compañeros, por lo contrario, afirman que hablaba mucho sobre un proyecto muy prometedor y que necesitaba grabar voces. Varios que testificaron, para aclarar las cosas, lo vieron con el celular encima de la mesa, grabando voces de los profesores y de sus compañeros, de ruidos en particular, incluso una discusión que hubo por un tema bastante delicado. Todo eso fue puesto en ese collage auditivo, sumado a sonidos de guitarra eléctrica, chicos cantando, gritos de emoción y demás sonidos creados por computadora. Sus más cercanos pueden afirmar que llevaba capturando sonidos desde fines del 2017, en un afán extraño que ninguno entendió en ese momento. Estaba ensimismado en capturar cualquier sonido que le resultara interesante, desde voces hasta el de un recreo. Dejó escrito aparte que quería dejar sellado en ese audio. Es un mejunje en sí mismo, no tiene ningún fin. Me gustaría darle una connotación más profunda, pero no es algo que se pueda llamar así. Soy incapaz de darle un nombre concreto. Si pudiera elegir la reacción a mi muerte, que fuera esa. Seguramente sea así porque soy tan angelical a los ojos ciegos que va a haber mucho comentario dando vuelta. Mejor, mientras no los pueda escuchar. La única copia fidedigna se encuentra en la computadora de sus padres y varios compañeros tienen copias del mismo que fueron enviadas para pedir una opinión. Y uno de ellos, para conservar la prueba, lo colgó en internet. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo, algo que si bien ya tiene un tiempo de haberle pasado, me lo comentó hace pocos días. Debo sincerarme decir que sus palabras me impresionaron bastante cuando contó con lujo de detalles aquel suceso. Supongo que la gran mayoría ya tiene conocimiento de Pokémon Go, la nueva aplicación que está causando furor en el mundo. Otra exitosa idea desarrollada por el fundador de la empresa Niantic Yonank, conocido también por la creación de Google Earth. Eso dio un paso al futuro para una nueva clase de diversión, algo que de jóvenes solo podíamos imaginarlo al ver cada capítulo de la serie animada. Estoy seguro de que en la infancia, más de una persona en algún momento habrá pensado, qué genial sería que existan, y más aún, poder viajar por los lugares para atraparlos o luchar con otros entrenadores. Él justamente era uno de ellos, que ni bien supo que ya podía descargarse la aplicación, no lo pensó 2 veces para aventurarse en el juego. La emoción que sentía pese a que ya es una persona adulta que vive sola, era algo indescriptible, que a su vez causaba gracia por parecer un pequeño con juguete nuevo. Pasaba horas y horas en las calles capturándolos, o en las plazas luchando con otros entrenadores, solo era sentir que su móvil timbraba para indicarle que un Pokémon estaba por los alrededores, y sin pensarlo se levantaba en su búsqueda. Todo iba bien, hasta la noche de un martes que algo raro sucedió, una noche que se le plasmaría en la memoria. Ya eran aproximadamente las 23 horas, y él estaba recostado mirando la televisión en su habitación, pero la calma fue interrumpida al sentir que recibió un mensaje a dichas horas. Cuando tomó su celular, notó que el juego le estaba avisando que un Pokémon se encontraba cerca, pero había algo extraño. Normalmente el programa muestra de qué tipo se trata, pero esta vez, tan solo aparecía la silueta de una imagen a oscuras, y no le brindaba ningún nombre. Cabe destacar que dudaba en salir ya que era demasiado tarde y el tiempo no estaba del todo bien, el viento soplaba bastante fuerte.
Pero luego de pensarlo bastante, aparte de tener en cuenta que es una zona segura con un mínimo índice de robos, se levantó de la cama, se vistió, bajó las escaleras hacia la sala y se fue a la calle. Tal vez el hecho de que la imagen no se muestre es porque se trate de una especie rara, al menos es lo que pensaba, sea como sea no podía perder esa oportunidad. Guiándose por el GPS se dio cuenta que la señal lo estaba dirigiendo a una plaza pública que hay por las inmediaciones, un sitio en donde todas las mañanas varios padres llevan a sus hijos para disfrutar de los entretenimientos tales como las hamacas, el tobogán, el sube y baja, entre otros. Estaba muy oscuro y la criatura continuaba ahí, a pesar de que la silueta no se parecía a ningún otro Pokémon que haya visto, seguía mostrándose en el mapa, pero él apuntaba con la cámara hacia todos lados sin encontrar absolutamente nada. De repente escuchó un sonido a su izquierda, y capaz que por simple reflejo vio observando con su celular, se trataba de una de las hamacas que se movía por sí sola, podría haber sido el viento de no ser que las otras tres que se encontraban al costado estaban quietas, fue ahí cuando el terror se apoderó de su ser. A través de su cámara vio en la pantalla a un niño sentado en el juego, una figura pequeña con los ojos totalmente negros cuyas manos sujetaban cada extremo de la hamaca, meciéndose, pero al percatarse de que mi amigo estaba paralizado, viéndolo, el infante extraño que tenía sus ropas rasgadas y el rostro deforme se bajó y comenzó a caminar hacia su dirección. Según cuenta, al reaccionar se echó a correr para su casa, sintiendo que esa cosa lo perseguía, que de momentos miraba hacia atrás sin ver a nadie, pero la sensación aún lo acompañaba. Con el corazón a mil llegó a su hogar, abrió rápidamente la puerta y se encerró, mientras que trataba de recuperar el aliento por la carrera. Suena el celular y se da cuenta de que nuevamente se trata del juego, avisando de que la misma silueta sin forma anda cerca, pero esta vez no se muestra en la plaza, ahora se mantenía fuera de su casa, justo en la acera del frente. Sumamente asustado subió al segundo nivel metiéndose en el cuarto y cerrándolo por dentro, lloraba por el miedo, estaba tan aterrado que le faltaba el aire y de momento se le hacía un nudo en la garganta. La aplicación continuaba timbrando, eso se desplazaba por el mapa, ya había entrado. Solo quería huir pero ya no sabía hacia dónde, el silencio era testigo siendo entrecortado de momentos por su respiración agitada, hasta que el programa en un aviso concreto, le informa que esa cosa está frente a él. El cuarto se sentía frío, sus labios exhalaban un vapor blanco dejándole en claro que ya no se encontraba solo, ni quería mirar pero la señal solo lo inquietaba aún más. En un golpe de valor, levantó su celular prácticamente temblando, entrecerraba la mirada mientras que por dentro rogaba a Dios que no hubiese nadie ahí. El horror estalló en un grito cuando al abrirlos, por medio de la pantalla vio al pequeño cara a cara, las cuencas de sus ojos estaban vacías, y este le sonreía mostrándole los colmillos, deformándose aún más su rostro en esa mueca retorcida. Como pudo, de forma torpe abrió la puerta de su habitación, salió de ahí y se fue hacia lo de un compañero en común que vive cerca. Llamó y llamó hasta que lo atendió, él era un manojo de nervios mientras le contaba lo que había sucedido quebrándose en llantos, cuando se fijaron en la pantalla ya no aparecía nada. Ese muchacho que no le creyó demasiado pensó que ese juego lo estaba trastornando un poco, le dijo que no tenía problemas en que se quede si eso lo calmaba, pero de paso le recomendó que debería desinstalar la aplicación ya que era algo adictivo y lo terminaría volviendo loco. Finalizando la historia de su experiencia, me dijo que ya desinstaló todo de su móvil, pero aún así, hasta el día de hoy, hay veces que por las noches un frío profundo recorre su cuarto, que se escuchan ruidos en la casa, como pequeños pasos, y siente que algo lo observa desde los rincones. Ahora sabe que ya no vive solo, que en ese oscurecer algo vino con él para quedarse, pero me confesó una cosa. Que prefiere 1.000.000 de veces esas sensaciones inquietantes, a tener que verlo nuevamente, porque aún no hemos conocido el verdadero horror. Cuentan que aquella enorme casa de la colina no ha sido comprada o alquilada en muchos años. No, no es una cuestión de precios, lo que ocurre es que muchos saben lo que ocurrió allí. Una historia amarga que ha corrido de boca en boca y que es básicamente la siguiente. Era un matrimonio con 3 hijos, un matrimonio de gente ocupada e importante. Personas con muchos compromisos sociales, políticos o algo así. El punto es que, cuando salían a sus reuniones, dejaban a sus hijos con una chica de la urbanización a la que venían contratando desde cierto tiempo atrás. La muchacha, que según se cuenta era muy guapa, era una de esas chicas alocadas, felices y algo despreocupadas. No obstante siempre había cuidado bien de los chicos.
Así, esa noche jugó un rato con ellos y después de dormirlos fue a la cocina, se hizo unas palomitas y se recostó a ver alguna película en la televisión con el volumen alto. Pasados algunos minutos el teléfono sonó. Buenas noches, ¿con quién desea hablar? Hola, ¿me escucha? Hola. Siguió intentando obtener respuestas pero a duras penas podía escuchar una respiración y una especie de risa contenida de fondo. Así que, irritada, cerró el teléfono con brusquedad y continuó viendo la televisión. ¿Quién sería? ¿Algún idiota sin nada que hacer? ¿Un amigo suyo? ¿Un pervertido? En todo caso sería mejor ignorar a quien sea que estuviese fastidiando al otro lado de la línea. Pero una y otra vez seguía sonando el teléfono y aquella risa de fondo se repetía, cada vez colgaba más rápido e incluso pensó en desenchufar la línea, pero no podía hacerlo, los padres de los niños le habían dejado bien claro que en todo momento debía estar atenta a sus llamadas. Muerta de miedo y perdiendo su paciencia, llamó a una operadora de la policía. Algo andaba mal con esas risitas contenidas y ella debía saber qué diablos estaba ocurriendo. Para su suerte la operadora, lejos de reírse, le dijo que habían introducido una derivación de su línea en la central y todo lo que ella tenía que hacer era entretener al desconocido para que en la central tuvieran tiempo de localizarlo. 15 minutos después el teléfono sonó otra vez. ¿Sería él? En efecto, solo que esta vez ya no estaba la risita contenida de fondo sino una carcajada histérica, sádica, parecida a esas que a veces muestran las películas de terror de Hollywood. Pare de reír. ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué me hace esto? Dijo nerviosa, irritada y con la voz al borde del llanto. El hombre no hacía más que reírse cruelmente, con más histeria a medida que aumentaban las súplicas y la desesperación de la muchacha. No le quedó más que colgar, después de lo cual intentó en vano calmarse. Finalmente, apenas unos 5 minutos más tarde el teléfono sonó otra vez. Esta vez los nervios fueron tales que sintió como el corazón luchaba por salírsele del pecho. No contestes, se dijo a sí misma aunque no pudo resistirse y contestó. Habla la policía. Salga inmediatamente de la vivienda. Las llamadas que recibía vienen de la otra línea de la casa en que está. Hemos mandado una patrulla, salga ya. El teléfono se le cayó de las manos y gotas de frío sudor resbalaban por su frente empalidecida por el susto. Quería correr pero sus piernas no respondían, solo temblaban y temblaban. Cuando respondieron echó a correr con desesperación hacia la escalera para recoger a los niños que estaban en la planta de arriba, pero antes de subir, aquella misma carcajada sádica la detuvo en seco. Al mirar al final de las escaleras, junto a la puerta del cuarto de los niños estaba un hombre alto, de frente amplia y cabello rizado y gris. Estaba vestido con un mono blanco como el de los pintores, pero estaba lleno de manchas rojas y en su mano derecha el hombre sostenía un enorme cuchillo ensangrentado. El terror que sintió fue tal que quiso gritar y no pudo, se tropezó mientras intentaba llegar a la puerta de salida y, una vez que estuvo enfrente, intentó una y otra vez abrirla pero las manos le temblaban tanto que la llave se le caía o ella la metía mal. Mientras esa horrenda carcajada de fondo, sonando cada vez más fuerte a medida que el asesino se acercaba con una lentitud tan extrema como cruel y premeditada. Gracias a Dios consiguió por fin abrir la puerta y tuvo la suerte de que a pocas calles estaba en camino un coche de la policía. Corriendo, se alejó unos 50 metros de la casa, viendo con asombro como el asesino no la seguía. La policía entró en la casa pero nunca encontraron al hombre, que probablemente escapara por alguna ventana. Pero, lo que aquellos agentes vieron ese día en el cuarto de los niños les marcaría por el resto de sus vidas. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre, había tripas y vísceras esparcidas por el suelo, las 3 cabezas de los chicos estaban sin ojos y separadas de los cuerpos y, junto a otras atrocidades de la escena del crimen, se habían encontrado unos pañuelos que a modo de mordaza habían impedido que los gritos de sus víctimas sonaran en toda la calle. La niñera al estar viendo la televisión con el volumen muy alto nunca escuchó nada y el psicópata aprovechaba los pequeños descansos mientras torturaba y asesinaba a los niños para llamarla por teléfono y reírse del hecho de que a escasos metros estaba acabando con la vida de los pequeños que ella debía cuidar.